Hoy el mundo ha perdido a su pastor. El Vaticano calla, y en ese silencio, resuena una pregunta que muchos temían hacerse. ¿Ha muerto el último papa? Francisco, el hombre que incomodó a cardenales, que abrazó a los pobres, que enfrentó poderes ocultos. Ya no está. Pero su historia apenas comienza, porque este no fue un pontífice más. Fue una señal. Una figura profética, un eco de antiguas visiones que hablaban del fin. ¿Quién fue realmente Jorge Mario Bergoglio? ¿Y por qué su elección fue anunciada como si el mundo diera su último suspiro? Nació en 1936, en una Argentina dividida entre fe y represión. Hijo de inmigrantes italianos, fue criado entre el olor del pan casero y los ecos del catecismo. Pero lo que nadie sospechaba era que aquel muchacho de voz tranquila, aficionado al tango, al mate y a la literatura de Borges, sería algún día el centro de una de las profecías más temidas de la historia eclesiástica. Rechazó a una mujer que amó, y en ese acto, dejó atrás la posibilidad de una vida normal. Ingresó a la orden más enigmática de todas, los jesuitas. Allí, el joven Bergoglio comenzó a caminar entre sombras. Aprendió a leer los silencios del poder y a distinguir lo sagrado de lo corrupto. Desde el principio, hubo algo extraño en él. Una calma profunda, una convicción que no parecía humana. No buscaba los altares, pero los altares parecían buscarlo a él. Y cuando el mundo pareció necesitar un pastor para tiempos de caos, fue él quien apareció. No por ambición, sino como si ya supiera que ese era su destino. Pero antes de convertirse en Francisco, el Papa del fin del mundo, Jorge Bergoglio tuvo que cruzar las tinieblas de la historia, y no todos salieron con vida de ahí. Antes de vestir el blanco papal, Bergoglio caminó por la oscuridad, y algunos aseguran que aún la llevaba dentro. Argentina, años 70. Una dictadura brutal tomaba el control, secuestros, tortura, silencio. En medio del miedo, un joven Bergoglio ya era una figura clave entre los jesuitas. ¿Fue un protector en las sombras? ¿O un testigo mudo de los horrores? Hay quienes afirman que salvó a perseguidos escondiéndolos en iglesias, otros aseguran que su silencio fue complicidad. La verdad, como todo en su vida, permanece oculta entre documentos sellados y miradas que no se atreven a hablar. Los jesuitas. Una orden distinta, temida incluso dentro del Vaticano. Inteligencia, poder, estrategia. Fundados como soldados del Papa, pero con una autonomía que los hizo peligrosos. Bergoglio no solo fue parte de ello, fue superior. Conocía sus códigos, sus secretos, sus alianzas. Aprendió a sobrevivir sin ser visto. A influir sin imponerse y por sobre todo, aprendió a obedecer algo más alto que cualquier autoridad humana. Su estilo era austero. Viajaba en colectivo, caminaba por las villas miserias. Rechazaba lujos, pero hablaba con poderosos, algunos lo veían como un santo, otros como un lobo vestido de cordero, pero nadie lo ignoraba. Porque donde él iba siempre pasaba algo. Mientras el Vaticano se fracturaba entre corrupción, escándalos sexuales y guerra interna. Bergoglio ya sabía lo que se venía. Su mirada no era la de un hombre ambicioso, sino la de alguien que cargaba un peso que aún no podía revelar. Y entonces algo ocurrió. Algo que cambió la historia. Un papa renunció y el mundo conoció a Francisco. 11 de febrero de 2013. El trueno cae sobre la cúpula de San Pedro. Un papa renuncia. Benedicto XVI, el teólogo frío, el guardián de la ortodoxia, abandona el trono de Pedro. ¿Fatiga, edad? O tal vez algo que no debía ver. Nunca antes un papa vivo había dejado su cargo en más de 6 siglos. Dentro de los muros vaticanos, comenzaron a hablar en voz baja, se decía que fuerzas demasiado grandes se habían activado y entonces, en medio del humo blanco y las cámaras del mundo apareció él. El cardenal Bergoglio. Han ido al fin del mundo a buscarme, dijo con una media sonrisa. Pero nadie reía. Tomó el nombre de Francisco. El santo de los pobres, el loco que hablaba con los pájaros, pero esa elección no fue casual. Fue una advertencia. Porque Francisco, el original, vivió entre guerras, corrupción religiosa y visiones apocalípticas. Era, según algunos místicos, el modelo del último pastor. El Papa Francisco, desde el inicio, rompió todos los protocolos. Rechazó los palacios, vendió autos del Vaticano, caminó entre la gente, pero no era solo humildad, era una declaración.
Francisco sabía que su pontificado no sería para coronar la gloria de la Iglesia, sino para enfrentar su caída. Habló del diablo con naturalidad. Denunció una guerra espiritual en curso, advirtió sobre el gran engaño. Y dijo que el mundo estaba más cerca del abismo de lo que quería admitir. Pero sus palabras no solo resonaban en los fieles, también despertaban temor entre los poderosos, porque Francisco no solo hablaba del Apocalipsis. Lo estaba enfrentando desde dentro. Mucho antes de que Francisco naciera, ya estaba escrito que habría un papa, el último. San Malaquías, un místico irlandés del siglo XII, dejó una lista enigmática, una serie de lemas proféticos para cada pontífice. El último de esa lista llevaba un nombre aterrador, Petrus Romanus. Pedro el Romano. Según la profecía, durante su reinado, Roma sería destruida y el juicio comenzaría. Aunque Francisco no se llama Pedro, muchos creen que encarna su espíritu. Un pastor austero de raíces italianas y con una misión que trasciende lo humano. Durante su papado, Francisco desató guerras internas dentro de la Iglesia. Denunció la corrupción espiritual. Habló de lobos con sotana, se enfrentó al Opus Dei, a banqueros vaticanos, a la mafia eclesial que movía hilos desde la sombra. Pero al hacer esto despertó enemigos antiguos. Muchos poderosos invisibles. Hubo informes de escuchas en Santa Marta, rumores de atentados frustrados. Amenazas selladas en sobres rojos. Algunos aseguran que ya no controlaba el Vaticano. Que vivía rodeado de traidores. Y sin embargo seguía hablando, advirtió sobre una nube oscura que cubría al mundo. Dijo que la humanidad estaba siendo seducida por una inteligencia que no venía de Dios. El demonio no descansa, dijo, y está dentro de la Iglesia. Y entonces, como si sintiera que el final estaba cerca, empezó a preparar su partida, pero no con miedo, sino con la calma de quien sabe que su tarea está completa. Y así, como llegó, sin gloria ni escándalo. Francisco partió, pero lo que dejó atrás es más inquietante que su muerte. El 21 de abril de 2025, Francisco cerró los ojos, y no los volvió a abrir. El mundo recibió la noticia como un temblor que llega desde lo profundo. Murió tranquilo, dijeron. Pero nadie explicó por qué días antes pidió confesarse. ¿Por qué escribió una carta sellada que aún no ha sido abierta? Ni por qué sus últimas palabras fueron: la batalla no terminó. La muerte de Francisco no fue solo la de un hombre, fue el cierre de un ciclo, porque él no era cualquier papa. Él fue el pastor del caos, el que acompañó al mundo entre pandemias, guerras, inteligencia artificial, colapso climático y crisis espiritual. El que habló del diablo cuando todos hablaban de algoritmos. El que abrazó a los marginados y no temió a los reyes. En sus últimos meses, sus palabras cambiaron. Hablaba del silencio de Dios, de un nuevo orden del alma. De una hora en que todo será revelado. Y algunos entendieron que no hablaba solo del mundo. Hablaba del juicio sobre la propia Iglesia. Francisco murió sin coronas, sin escudos dorados. Murió como vivió, simple, sereno, pero cargando secretos que jamás reveló. Hoy, en los pasillos del Vaticano hay silencio. No es respeto. Es incertidumbre. Porque sin Francisco nadie sabe qué vendrá después. ¿Quién tomará la silla de Pedro cuando las profecías ya se han cumplido? ¿Y si el último papa fue el único que realmente entendió que este no era el fin de la Iglesia, sino el comienzo de algo que escapa incluso a la fe? Francisco no se aferró al poder. No buscó el aplauso. Caminó con los pies descalzos por el mármol del Vaticano, pero con el corazón en las villas, en las cárceles, en los hospitales, y cuando llegó su hora no pidió nada. No dejó mandatos. Solo una presencia y un silencio lleno de sentido. Dicen que los santos mueren en paz, pero los profetas mueren con el alma ardiendo, porque ven lo que otros no pueden, y cargan con lo que otros no quieren. Francisco vivió así y al partir, no dejó vacío. Dejó semilla. Dejó preguntas y una oración sin final. Señor, hazme instrumento de tu paz. Una frase que repitió tantas veces, y que hoy, parece quedar flotando en la historia, porque Francisco no fue solo un papa. Fue un alma enviada a recordarnos que incluso en la oscuridad, el amor, la verdad y la compasión aún pueden ser luz. Y ahora, su misión ha terminado. El pastor ha vuelto a casa y tal vez, solo tal vez, desde allá arriba esté orando por todos nosotros. Gracias por quedarte hasta el final. Hoy no terminamos un video.
Hoy despedimos a una figura que marcó una era. El Papa Francisco ya no está con nosotros, pero su mensaje, sus silencios, sus batallas, siguen resonando. Tal vez no entendimos todo mientras estuvo vivo. Tal vez ahora, con su partida, podamos ver más claro lo que quiso mostrarnos. Si esta historia te tocó, te hizo pensar y te conmovió, compártela. No como contenido, sino como testimonio. Porque quizás, lo que Francisco vino a sembrar, no era para su tiempo, sino para el nuestro. Porque hay historias que no se entienden con los ojos, sino con el alma. Nos vemos en el próximo viaje y que la paz nos encuentre.